Gálatas capítulo 5. Voy a leer el verso 13 y 14. Dice el verso 13 y verso 14: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oremos, hermanos. Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios vivo, delante de ti, Señor, estamos. Delante de tu presencia rendimos nuestra vida en este momento para que tu palabra, para que tu consejo, para que tú, Señor, hables a nuestras vidas, a nuestros corazones el día de hoy. Señor, pedimos en este momento que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, entender plenamente tu palabra para nuestras vidas el día de hoy. Aquí estamos, Señor, delante de ti, para que tú, Señor, obres y hagas conforme a tu voluntad en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ya vamos avanzados en este libro de Gálatas. Son solamente 6 capítulos, así que vamos avanzando rápidamente. Ya estamos meditando el capítulo 4, hoy meditamos la última parte del capítulo 4, pero me gustaría a mí abordar el capítulo 5, parte del capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 15, y hemos leído los versos 13 y 14. Muchas veces nosotros no tenemos claro, vamos a decirlo así, no tenemos muy claro si nosotros debemos de cumplir la ley o no. Y cuando hablamos de la ley, tenemos que entender cuál ley, a qué ley nos estamos refiriendo. ¿Cuál es la ley que nosotros debemos de cumplir? ¿Y cuál es la ley que ya se cumplió? ¿A qué se refiere cuando hablamos acerca de la ley de Dios? Y bueno, todas esas cosas las vamos a ir viendo a través del día de hoy y vamos a concluir preguntando y contestando la pregunta si nosotros debemos de cumplir la ley o no. Muchas veces tomamos los textos bíblicos que mencionan que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y cuando mencionamos esos textos o alguien se menciona este texto, entonces implícitamente, no lo quiero generalizar, implícitamente damos por hecho que nosotros ya no tenemos que cumplir la ley. Eso es lo que primeramente viene a nuestra mente. No es que yo lea su mente, pero por lo regular es lo que se piensa en el ambiente cristiano. Muchas iglesias, muchos hermanos o personas, cuando hablas con ellos, al referirse a estos textos, implícitamente va cargado de ya no hay que cumplir la ley. Vamos a definir primeramente, ¿sí?, la ley que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. La ley que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hermano, es una ley que está compuesta por 2 áreas importantes, ¿sí? Una de esa área, la primer área de esa ley es la área moral, la ley moral de Dios. Esa ley se dio en el monte Sinaí, Dios hablando audiblemente al pueblo, dándole los 10 mandamientos. Hermanos, se los dio audible. Ya después vemos que se puso y se estampó en piedra, pero esa ley primeramente fue dada audiblemente por Dios. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 20 del libro de Éxodo, donde el pueblo, al escuchar la voz de Dios audible, que era tronido, fuego y todas esas cosas, decidió decirle a Moisés: ¿sabes qué? Vamos a morir,
Mejor ve tú, que te la dé a ti, vienes a decírnosla y nosotros la cumplimos, decían. ¿Qué decía esa ley moral? No tendrás dioses ajenos, yo soy Jehová tu Dios, ¿sí? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, tienes que guardar el día de reposo. Y por otro lado, hablando acerca del prójimo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, etc. Esa ley moral de Dios, hermanos, que el pueblo tenía que cumplir, muchas veces nosotros tenemos el pensamiento que esa ley era imposible de cumplir. Yo quiero que por un momento, pensemos en no matar. Dígame, ¿qué de difícil hay en ese mandamiento? Vamos a pensar en el no hurtar, no robar. Vamos a pensar, ¿qué de difícil hay en no robar? La pregunta sería aquí, ¿qué es más fácil? ¿No robar o robar? Lo más fácil es no robar, porque robar implica que vas a tener que pensar cómo le vas a hacer, a quién vas a involucrar, vas a empezar a planear algo, o sea, son cosas que vas a tener que hacer. Lo más fácil era no robar. Vamos a pensar en no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es más fácil? ¿No tener dioses aparte de Jehová o tener más dioses aparte de Jehová? O sea, iban con Jehová y después también iban con el otro y luego con... ¿Qué es más fácil? Lo más fácil era honrar a Jehová únicamente, ¿no? La realidad es de que nosotros tenemos a veces un concepto de la ley muy erróneo, porque damos por hecho que la ley era imposible de cumplir, pero no es así. ¿Cómo va Dios a dar una ley que es imposible de cumplir? Dígame, en todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, dígame una sola que era imposible, una, por la que sea, una que sea imposible. Piense y vea cuál es. En realidad, todas eran posibles de cumplir. Tomando en perspectiva esto, vamos a mencionar la otra parte de la ley, que es acerca de la ley moral, la ley ceremonial, la de las fiestas y los sacrificios. Por otro lado, tenemos las fiestas y los sacrificios. Estas fiestas y los sacrificios hablaban acerca de Cristo. Cada una de estas fiestas, cada una de ellas, iba direccionada, hermanos, al cumplimiento en Cristo Jesús. Por ejemplo, la Pascua. 1 Corintios capítulo 5 menciona que nuestra Pascua es Cristo. A ver, vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y así el día de reposo, Mateo capítulo 12 menciona: yo soy Señor del día de reposo. La circuncisión, Colosenses capítulo 2, la circuncisión de Cristo que hace en el corazón. La de los tabernáculos también se cumple en Cristo Jesús. Cada una de las fiestas. Ahora los sacrificios, ¿hacia quién apuntaban? Hacia Cristo. Cada uno de esos sacrificios se cumple de manera perfecta en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no hay que sacrificar más. Ya se hizo un sacrificio
que es en Cristo Jesús para siempre. Por eso ya no celebramos la Pascua, por eso ya no celebramos sacrificios, por eso cuando usted entra aquí ya no trae a su animalito para sacrificarlo, porque Cristo es el Cordero perfecto y ya no tenemos que sacrificar más, ya no tenemos que celebrar fiestas más. El punto aquí entonces está en entender la otra parte de la ley. Si en Cristo Jesús está cumplida la parte de la ley de los sacrificios y de las fiestas, entonces tenemos por entendido que la otra parte también está cumplida y Cristo cumplió la ley. La ley moral de Dios fue cumplida por Cristo. Entonces, aquí está el punto en que nosotros tenemos que entender. ¿Cómo tenemos que entender esta parte? Si nosotros vamos al libro de Mateo, busca el libro de Mateo capítulo 22. Está una historia donde uno de los principales en el verso 34 le pregunta al Señor cuál es, hermanos, el mayor mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y en el verso 37 Jesús responde esto. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora mire lo que dice Jesús, cómo lo explica, qué significa esto para Jesús. Verso 40, leemos juntos, dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué significa? Toda la ley del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento es reducido en dos mandamientos. ¿Cuáles? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tu mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tenemos que entender esta parte. Jesús está dando por entendido que la ley ceremonial y de los sacrificios, Él ya la cumplió. ¿De qué está hablando aquí entonces? ¿De qué parte está hablando aquí cuando hablamos de amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? De la ley moral de Dios. ¿Cómo estaba constituida la ley moral de Dios? En dos partes. La primera parte en relación a ¿quién? A Dios. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. ¿Eso en relación con quién es? Con Dios. En la segunda parte de la ley, honra a tu padre y a tu madre. ¿En relación con quién es? Con el prójimo. ¿Sí me explicó? Entonces, podemos dar por hecho que entendemos que la ley ceremonial y sacrificial ya es cumplida por Cristo. Pero la ley moral de Dios, esa está todavía vigente. Pensemos en lo siguiente. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Hablando de las personas que han recibido a Cristo y han sido justificadas, el libro de Romanos, a partir del capítulo 12, empieza a hablar de cómo debe de ser el comportamiento de las personas que han sido justificadas a través de la fe en Cristo. Y dice el verso 8, aparte de lo que usted puede leer desde el 1 en adelante, en el verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo, Pablo entonces entiende perfectamente lo que Jesús dijo. Ese mandamiento que Jesús dio
y que vemos y leímos en Mateo capítulo 22, Pablo está dando por hecho que una persona justificada por la fe en Cristo Jesús, o sea, en otras palabras, una persona que ha creído en Cristo Jesús y a través de ese creer en Cristo Jesús ha sido perdonado sus pecados y ha sido declarado inocente, justo por la sangre de Cristo, esa persona es una persona que puede cumplir la ley. Voy a leer el verso 9. Mire cómo lo relaciona Pablo, con qué relaciona Pablo. Él ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice el verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cómo dice, hermano? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, entendemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando el fariseo le pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Jesús dice, tomando los 10 mandamientos, la primer parte de los mandamientos, 4 de ellos que son en relación a Dios, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero los otros 6 son en relación ¿con quién? Con el prójimo. Entonces, esos mandamientos, ¿cómo los resume Dios? ¿Cómo los resume Jesús? Perdón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo, hablándole a los romanos, les dice en el verso 8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo, ¿qué? Entonces Pablo da por hecho de que una persona justificada por la fe en Cristo Jesús, a través del amar a su prójimo, guarda la ley. ¿Y qué significa eso? No adulterarás, o sea, no harás daño, por ejemplo, en este caso, a tu esposa, a la esposa de alguien, etcétera. ¿Por qué? Porque amas a tu prójimo, ¿no? ¿Sí me explico, hermanos? No matarás, pues si lo amas, ¿cómo lo vas a matar? No hurtarás, bueno, pues si lo amas, entonces no le vas a robar. ¿Sí me explicó? Es lo que está diciendo Pablo. Está relacionando la vida cotidiana con guardar la ley. Si amas a tu prójimo, entonces no vas a dar falso testimonio acerca de esa persona, no vas a mentir. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Verso 10. Leemos juntos el verso 10, dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué? Es el amor. Entonces podemos entender y dar por hecho que Pablo entiende, ¿sí?, que la ley ceremonial y la ley de los sacrificios ya fue cumplida ¿por quién? Por Cristo. Ya no celebramos más fiestas, ya no celebramos más sacrificios, pero la ley moral de Dios todavía está vigente. ¿A través de qué? De amar a Dios y amar al prójimo. Tomando en cuenta esto, vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer del verso 2 en adelante. Dice, he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ¿qué? De nada aprovecha Cristo. En el libro de Gálatas encontramos las mencionadas obras de la ley. Si nosotros vamos al capítulo 2, hermanos, verso 16, Pablo aquí en el verso 16 menciona la situación que se estaba viviendo dentro de la iglesia. Se había infiltrado y metido un falso evangelio, ¿se acuerdan? Ese falso evangelio
Dice, vamos a regresar un poco más a capítulo 1, verso 7. Verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, solamente lo estamos recordando. Ahora, este evangelio diferente, Pablo lo aclara en el verso 7, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que hacen, ¿qué? Que os perturban y quieren, ¿qué? Pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es pervertir, hermano? Cambiar, distorsionar el evangelio. Ese mismo evangelio, entonces ellos lo distorsionaban, lo pervertían. Ahora, ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? Pablo entonces menciona varias veces en el libro esta expresión que vemos en el capítulo 2, verso 16. ¿Vemos? Capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre, ¿qué, hermanos? No es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué significa? Este falso evangelio que se había introducido, ese evangelio diferente, ese evangelio que lo habían transformado, perturbado, que lo habían distorsionado, era un evangelio que les mencionaba a ellos que tenían que celebrar, aparte de la fe en Cristo, hermanos, las obras de la ley. Vamos a definir qué son las obras de la ley para Pablo, aquí en el libro de Gálatas. Primero, la primera obra de la ley que menciona Pablo es acerca de la reprensión que hizo a Pedro. Usted ya leyó estos pasajes, nada más solamente nos hace falta recordar. Pedro estaba comiendo con gentiles en una iglesia gentil. Y dice que llegaron hermanos de Jerusalén, ¿sí? Que eran enviados por Jacobo. Jacobo era uno de los principales en Jerusalén. Cuando Pedro vio que venían estos hermanos, él estaba comiendo con los gentiles. ¿Y qué hizo, hermanos? Dice que se apartó. Ya se imaginará la escena, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Cómo qué hizo? Se levantó así en escondidas y se fue alejando poco a poco. Ahora la pregunta aquí es ¿por qué hizo esto Pedro? ¿Por qué? Obviamente Pablo lo entendió perfectamente. Pedro, ¿sí?, entendía que estos hermanos que venían de Jerusalén iban a tomar a mal que él estuviera con los gentiles. ¿Por qué? Porque para un judío estar en la mesa con un gentil era abominable, hermano. La palabra es abominable y lo vemos en Hechos capítulo 10 cuando él habla de esto a Cornelio. Entonces, ¿qué vemos aquí? La primera obra de la ley que vemos aquí es la purificación. El sentirse limpio y puro por no estar contaminándose ¿con quién? Con los gentiles. Esa es la primera obra de la ley mencionada aquí. La segunda, cuando nosotros vamos al capítulo 4, estuvimos nosotros meditando acerca de este pasaje en días anteriores, seguramente lo tiene presente, y en el verso 8 menciona lo siguiente: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora, ¿cuáles son estos débiles y pobres rudimentos a los que se refiere Pablo? Leemos el verso 10 juntos, dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Entonces la pregunta aquí es: ¿a qué se refiere Pablo con guardar los días, los meses y los años?
Hermanos, se refiere a las fiestas. Se refiere a guardar los días. ¿Qué guardaban los judíos, hermanos? ¿Cuál era la principal fiesta que guardaban todas las semanas? El sábado, el día de reposo. Entonces, ¿qué se infiltró dentro de la iglesia? ¿Qué evangelio se infiltró dentro de la iglesia? Bueno, estos falsos hermanos que se infiltraron en la iglesia y que distorsionaron el evangelio de Cristo es: ok, ¿crees en Cristo? Sí, ya creí en Cristo. Entonces ahora te hace falta judaizarte. Te hace falta celebrar las fiestas, celebrar el día de reposo, no contaminarte con las demás personas, purificarte como nosotros lo hacemos, y falta una cosa más. En el capítulo 5, en el verso 2, menciona lo siguiente: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces también les decían: te tienes que circuncidar. Para formar parte del pueblo de Dios, para formar parte del pueblo escogido por Dios, tienes que purificarte, tienes que celebrar las fiestas, tienes que celebrar el día de reposo, tienes que celebrar la Pascua, tienes que celebrar todas las celebraciones que tenemos nosotros, y aparte, circuncidarte. Pablo entonces en el capítulo 2, verso 16, es categórico. ¿Qué dice desde este momento en el verso 16? 2:16. Sabiendo que el hombre, ¿qué, hermano? No es justificado por las obras ¿de qué? De la ley. El hombre no se puede salvar por celebrar las obras de la ley. No se puede salvar y no puede ser perdonado de sus pecados por celebrar fiestas solemnes, por celebrar y guardar el día de reposo, por celebrar los ritos de purificación. No se puede salvar por circuncidarse. No puede. De hecho, el 16 termina diciendo categórico, ¿no? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, esto se estaba viviendo en la iglesia de Galacia, en las iglesias de Galacia. Se había infiltrado un falso evangelio, y entonces los hermanos comenzaron a circuncidarse, comenzaron a celebrar las fiestas. ¿Para qué? Para que, como decía este falso evangelio, pudieran tener la salvación y pertenecer al pueblo de Dios. Entonces Pablo dice: no es así. Pablo menciona y dice que solamente podemos ser justificados, verso 16 dice, sino por la fe de Jesucristo. Solo por la fe en Jesucristo. Entonces, cuando llegamos al capítulo 5, en el verso 2 y 3 menciona: y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está, ¿qué, hermano? Obligado a guardar toda la ley. Entonces aquí hay un pequeño detalle. Este pasaje, en verso 3, en la segunda parte, cuando dice: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, muchas veces se piensa que este pasaje habla de que este hombre no se va a salvar. ¿Por qué? Porque la ley es imposible de cumplir. Muchas veces se piensa esto acerca de este verso. Entonces, ¿qué significa, según Pablo, hermanos, que está obligado a guardar toda la ley? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de lo que vemos aquí? ¿Ellos qué guardaban? ¿Qué es lo que está mencionando Pablo? Vamos a ponerlo en perspectiva. Lo que está mencionando Pablo es una obra de la ley,
¿no?, que menciona Pablo. De las 3 está mencionando aquí una. Pero pensemos en las 3 de la misma manera, ¿sí? Dice Pablo, bueno, si tú te circuncidas, estás obligado a guardar toda la ley. Circuncidarse era parte de la ley, pero era parte de la ley ¿qué? De la ley ceremonial, ¿cierto? De los sacrificios y de guardar los días, ¿cierto? Era en realidad esa parte de la ley. El guardar las fiestas de la parte ceremonial y la purificación también de la parte ceremonial. Cuando Pablo está mencionando esto, de que el que se circuncida tiene que guardar toda la ley, se está refiriendo a la otra parte. ¿A qué otra parte? Vamos a pensar así. Vamos a pensar la ley ceremonial y la otra parte, ¿cómo la resumió Jesús? Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ellos estaban guardando la circuncisión, las fiestas, la purificación, pero ¿qué les dice? Bueno, si tú te circuncidas y guardas todo eso, también tienes que guardar ¿qué? Amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí mismo en el capítulo 6, hermanos, de Gálatas, verso 12, miren lo que dice aquí. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué les decían? O sea, ¿cómo estaba la situación ahí en las iglesias? Estas personas que se introdujeron y que metieron este falso evangelio, en realidad, ¿qué es lo que les decían? Los obligaban a los hermanos. ¿Para qué? Para que no fueran perseguidos. Verso 13. Leemos juntos el verso 13, vamos a leerlo juntos, dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. A ver. ¿Qué dice Pablo? Que esos que se están circuncidando, ¿qué? No guardan la ley. ¿A qué ley se está refiriendo Pablo? Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, ¿qué es lo que está reclamando Pablo? ¿Hacia quién en realidad está reclamando Pablo? ¿Hacia quién les está diciendo el verso 3? Y otra vez testifico a todo hombre que os circuncida, que se circuncida, que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. Eso es lo que está mencionando aquí. ¿Por qué? Vamos a leer el verso 15. Vamos a leer el verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis ¿qué? Unos a otros. ¿Qué significa esto? ¿Qué había en la iglesia? Ellos guardaban esos ritos externos, ¿no? Pero la ley del amor a Dios y el amor al prójimo no lo guardaban. Ellos estaban celebrando por un lado algo que ya Cristo había cumplido. Por eso Pablo, ¿qué les dice en el capítulo 6, verso 13? Porque ni aun los mismos que se circuncidan, ¿qué? Guardan la ley. Entonces Pablo en ningún momento está prohibiendo que se guarde la ley, pero ya sabemos qué ley, ¿no, hermanos?
esa ley sí la podemos cumplir. Vamos al 5:4, dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia que habéis caído. Pablo está triste por la situación de la iglesia. ¿Por qué? Porque por ignorancia se dejaron seducir, se dejaron influenciar y empezaron a adoptar otras cosas para poder ser salvos. ¿Qué significa eso? Según lo que dice Pablo, es: de Cristo os desligaste. Se apartaron de Cristo para ir por otro evangelio. Verso 5: pues nosotros por el Espíritu, ¿qué dice, hermano? Guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Entonces, a través del Espíritu Santo de Dios, ¿qué hacemos? Guardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿En quién somos justificados, hermanos? En Cristo, por la fe en Él. Verso 6: porque en Cristo Jesús, ¿qué, hermano? Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, ¿qué, hermanos? Que obra, ¿por qué? Por el amor. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque lo que menos había en esa iglesia en esos momentos era ¿qué? Amor. ¿Por quién? Por Dios y por el prójimo. ¿En qué se estaban centrando únicamente? En los ritos externos. Circuncidarse, purificación y celebrar las fiestas. Todo lo externo era lo que ellos hacían. Pero internamente, que no había amor ni para Dios ni para su prójimo. Entonces Pablo menciona aquí este verso, ¿no? Verso 6: porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por quién? Por el amor. A ver, ¿qué significa esto, hermanos? A ver, pensemos, vamos al capítulo 6, verso 15. Pablo aquí repite una vez más este verso, pero termina diciendo algo muy importante. Verso 15, capítulo 6, verso 15, dice: porque en Cristo Jesús, ¿qué, hermano? Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. A ver, ¿cuál es el significado de una nueva creación según Pablo en el libro de Gálatas? Si vamos al capítulo 5, verso 6, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. Entonces, esta persona que obra por el amor, según el 6:15, ¿quién es? Una nueva creación. Entonces, una nueva criatura, ¿se acuerdan de 2 de Corintios capítulo 5, verso 17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces yo le preguntaría, ¿cómo tiene que vivir esa nueva criatura? Capítulo 5, verso 6. Capítulo 5, verso 6. ¿Cómo, hermanos? Si ha creído, esa fe obra, ¿por qué? Por el amor. O sea, ¿qué significa? Significa guardar los mandamientos. ¿Por qué sabemos que significa guardar los mandamientos? Porque lo dice en 1 de Corintios capítulo 7. A ver, vamos a ver 1 de Corintios capítulo 7. 1 de Corintios capítulo 7, verso 18 y 19. Aquí menciona la misma expresión,
pero termina diciendo algo diferente, pero que es en realidad lo mismo. Miren, dice el verso 18, 1 Corintios 7, 18 y 19, dice, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Nueva creación, guardar los mandamientos de Dios, y la fe que obra por el amor, en realidad está hablando de lo mismo. Por la fe creemos en Cristo y somos nosotros una nueva creación de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Qué significa eso? ¿Somos una nueva creación de Dios, hermanos? ¿Amén? Entonces, ¿qué significa eso? Según lo que estamos viendo. La fe que nosotros confesamos obra por medio de ¿qué? Del amor. ¿Amor a quién? A Dios y al prójimo. En otras palabras, creemos en Cristo y eso se refleja al que nosotros guardamos ¿qué? Los mandamientos de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Tenemos que guardar el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo le vamos a robar? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer aquello? Si amamos a nuestro hermano, amamos a nuestro prójimo. Capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas. Verso 7 dice, vosotros corrías bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a qué? A la verdad. O sea, en otras palabras, hermanos, estas personas se empezaron a enfocar en lo externo, en lo que Cristo ya había cumplido. No había ya entendimiento, no habían comprendido nada. Pablo está decepcionado de la situación que ellos estaban viviendo, basándose solamente en ritos externos. Entonces Pablo les dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Verso 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Quién es el que nos llama? Dios. Entonces esa persuasión no viene de Dios, dice Pablo. Verso 9, un poco de levadura que leuda toda la masa. Basta un pensamiento de este tipo, basta en la distorsión del evangelio para que esta iglesia se perdiera. Lo permitieron y se fueron desviando. Hermanos, eso puede pasar en nosotros también. Basta que nosotros dejemos ese pensamiento erróneo, esa enseñanza errónea entrar a nuestras vidas para que nosotros también nos empecemos a desviar. Y la caída, hermanos, como siempre lo sabemos, la caída es más rápida, ¿no? El levantarse, pero la caída es estrepitosa. Nosotros debemos entender, hermanos, que la vida del creyente está basada en guardar los mandamientos de Dios, en amar a Dios y amar al prójimo. Esa es nuestra vida hoy en día. No nos debemos de basar solamente en las cosas externas. Pensar que las cosas externas que hacemos producen en nosotros algo de salvación o favor de Dios. No, hermanos. Verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará a la sentencia quien quiera que sea. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está confiado ¿en quién? En Dios. De que ellos, ¿qué van a hacer? Van a regresar al verdadero evangelio. Pero la segunda parte del texto, ¿qué dice? Mas el que os perturba llevará la sentencia cualquiera que sea. ¿Qué sentencia, hermanos?
A ver, vamos al capítulo 1, recordemos. Verso 8 y verso 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, ¿qué? Sea anatema. ¿Qué es anatema, hermano? Maldito por Dios. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y qué dice el capítulo 5, verso 10? Mas el que os perturba llevará la sentencia, cualquiera que sea. ¿Qué sentencia? Dice Pablo, yo confío de que ustedes regresan el verdadero evangelio y empiecen a vivir bajo los mandamientos de Dios, amando a su prójimo, amando a Dios. Y dejen de estar pensando en estas cosas que ya cumplió Cristo. Pero sí les digo algo, dice Pablo. Aquellos que introdujeron este falso evangelio, ¿qué dice? Llevarán la sentencia, cualquiera que ésta sea. Verso 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Qué significa esto, hermano? Está hablando de la circuncisión, ¿no? Pues ya si se van a cortar algo, pues córtense todo. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué significa? ¿Cómo vemos a Pablo aquí? Está molesto. Está enojado con estas personas que introdujeron este falso evangelio y está decepcionado de los hermanos que se dejaron arrastrar. Y entonces llegamos al verso 13 y verso 14. Dice el verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, ¿qué, hermanos? Los unos a los otros. Y hermanos, debemos entender que el evangelio de Cristo ya no es un evangelio centrado en nosotros. Es un evangelio centrado ¿en quién? En los demás, en el prójimo, en el ayudar, en el ver por el otro, comenzando desde el matrimonio mismo. Comenzando desde el matrimonio mismo, hermanos. Queremos ser muy buenos con los demás. Y a veces en nuestras casas, con los que dormimos junto, con los que estamos ahí, no nos podemos ni ver, hermanos. El prójimo comienza con el que tenemos a un lado, nuestra esposa, nuestros hijos, y después de ahí para allá. Esto no es solamente externo, fuera, no, es en la casa, se practica ahí, primeramente y después. Verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Leemos juntos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿debemos de cumplir la ley de Dios, hermanos? ¿Cuál ley? Amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, hermanos. Pablo no está diciendo que no debemos de cumplir esa ley. Esa ley todavía está vigente y tenemos que cumplirla. En esa iglesia se fijaban en todo, celebraban todo, se circuncidaban y se sentían orgullosos. Pero lo que menos había era amor, era ayudarnos, era comprendernos. Esa es la realidad a veces de las iglesias, hermano. La vida del cristiano, hermanos, debe de ser una vida de amor hacia el prójimo. Vamos a orar.